grabar. Pongan su nombre en el chat. Vamos de lista. Ya. Entonces, chiquillos, comencemos esto. Vamos a solamente ir desarrollando estas cosas lo más rápido posible. Entonces, la función y es igual a x cuadrado menos 4 tiene coordenadas en el punto mínimo. Entonces, chiquillos, cuando ustedes le dicen que tiene punto mínimo, tienen que pensar en vértice. Punto mínimo o punto máximo corresponde al vértice. ¿Ya? Ahora, cuando hablan de punto mínimo y máximo, usted tiene que, bueno, imaginar que en este caso es una cuestión así. Y obviamente uno habla de punto mínimo en el eje Y, ¿ya? El eje Y se habla de altura, altura máxima, altura mínima, ¿ya? El eje X, no, porque tendría que ser como la que está más cercana al eje 0, ¿ya? Más que nada, uno cuando habla de punto mínimo máximo usualmente habla del eje Y. Ahora, si le dicen las coordenadas, ahí tiene que es X, Y. Entonces, en este caso, estamos buscando el punto X, Y del vértice de esta parábola, de esta función. Ahora bien, chiquillos, cuando le dicen una función, se la pueden decir como y es igual a x cuadrado menos 4, que es exactamente lo mismo que f de x es igual a x cuadrado menos 4. No es más complicado que eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo quiero sacar el vértice, tengo varias formas de sacarlo. ¿Cómo lo hago? Vértice en X. En este caso va a ser de la forma más fácil. O sea, de la siguiente forma. Menos b partido 2a. En este caso, x cuadrado menos 4. Tenemos que a vale 1. ¿Cuánto vale b? B. ¿Alguien me responde rapidito? ¿No? Bueno, 1. no. B vale 0. No está b. B es el término de la x, ¿ya? Cuando no está la x es porque vale 0. ¿Ya? Si no está un número es porque vale 0. Y en el caso de C vale menos 4. Entonces, en este caso, menos B partido 2A vendría siendo menos 0 partido 2 por 1. Y eso va a ser simplemente 0. La coordenada del eje X va a ser 0. Como ya sabe que la coordenada del eje X, B de X es igual a 0, para calcular B de Y no lo voy a hacer lo puedo hacer de dos maneras, recuerden. Usted puede probar f de bx o la otra fórmula que es bi es igual a menos 4ac menos b cuadrado partido 4a. Ya, pero voy a usar esta. ¿Por qué? Porque la función es súper simple y tengo que reemplazar en el fondo f de 0. ¿Ya? Estoy como medio desordenado. A ver, vamos a sacar un poquito más de espacio aquí. Ahí sí. Entonces, probamos f de 0 y eso es igual a f de 0 es x cuadrado menos 4 y eso sería 0 al cuadrado menos 4. Entonces tenemos que f de 0 va a ser simplemente menos 4. Entonces en el fondo el vértice va a ser bx, bi. Bx valía 0 y bi menos 4. Sería la alternativa B. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, no entendí mucho lo que hizo. No entendí mucho lo que hizo. ¿Estuvo la clase pasada, Deja? No creo que no. No, ya, que tampoco. Ya, lo que pasa, estamos respondiendo la pregunta y primero, la pregunta hace, a ver, la clase pasada vimos que la parábola tiene 4 puntos importantes que son
el intercepto, las soluciones, que son las que están en el eje, y el vértice. El vértice es el punto mínimo o máximo, tiene coordenadas Bx y By. ¿Ya? Hay dos formas de sacar Bx o By, que las vimos en la clase pasada. Bx se puede sacar como el punto medio de las soluciones, x1 más x2 partido 2, o con la fórmula menos b partido 2a, suponiendo que tiene esta función de acá, ax cuadrado más bx más c. Tiene que reconocer cuánto vale a, b y c en cualquier función cuadrática, ¿ya? Y se reemplaza simplemente. Y para BI, en el caso de BI, para el caso de BI, ahorrar todo esto. El caso de BI, en el caso de BI, usted puede probar en la función el valor de Bx, valorizar el valor de Bx en la función, o con la otra fórmula que es 4ac menos b cuadrado partido 4a. Ahora, depende de usted cuál usa. Yo usé primero esto para sacar la Bx, y en este caso Bx sería menos b partido 2a, b vale 0, y 2a es 2 por 1, y eso es simplemente 0. ¿Ya? Y ese 0 lo metí en la función usando esta forma. La otra hubiera sido reemplazar. Fíjese que va a haber exactamente lo mismo. 4 por 1 por menos 4, menos b cuadrado que es 0, partido 4a que es 4 por 1, y simplemente me queda menos 4. ¿Ya? Entonces ahí hicimos las coordenadas bx y by. Espero que haya aclarado eso. Si no, a medida que vayamos avanzando el ejercicio, igual va a ir quedando más claro, para que no nos quedemos pegados en el mismo todo el rato. ¿Ya? Pregunta 2. Pregunta 2. Ya. Esta parte no se la pasé la clase pasada, se la cuento ahora. Que toda función cuadrática tiene una cosa que se llama, el triangulito que se llama la determinante. Y lo que pasa con la determinante es que dependiendo de su valor, si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, va a ocurrir algo con la función, que es la cantidad de soluciones. Si es mayor que 0, tiene dos soluciones, la función. Si es igual a 0, tiene una sola. Y si es menor que 0, no tiene solución en los reales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve eso en la función? ¿Ya? Ya saben el nombre, determinante se llama ese triangulito. Y ¿cómo se ve esto? La que tiene dos soluciones se ve así, que corta el eje X en dos lados. La que tiene una solución se ve más o menos así. Corta en un puro punto el eje X y siempre coincide con el vértice. El vértice es igual a la solución. ¿Ya? Y el que no tiene soluciones se ve más o menos así en la gráfica. No pasa por el eje X, no tiene soluciones reales, ¿sí? Tiene soluciones complejas. Aunque como no nos interesa saber de complejos, eso va a quedar como fuera. Simplemente tiene que saber que la función no pasa por el eje. Sí puede calcularle el intercepto, sí puede calcularle el vértice, pero no puede calcularle las soluciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el determinante? El determinante se calcula como b cuadrado menos 4ac. ¿Por qué viene eso? Porque si ustedes recuerdan un poco, la solución general, ¿verdad? La solución general de la ecuación es menos b
más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. ¿Ya? ¿Verdad que yo dije que iba a hacer la clase de cómo hacer solucionar? Me le confundí. Ya. Esa es la solución general de la ecuación y por culpa de la raíz, depende de la raíz la cantidad de soluciones. Como tienen más menos, si es positiva, tiene una raíz positiva y una raíz negativa. Si es cero, la raíz de cero no es positiva ni negativa, entonces por eso queda como una solución. Y si la raíz queda negativa, no puede solucionarse. Pues. Por eso importa esto de la por eso importa la determinante. La determinante es lo que está adentro de esa raíz. Entonces, esto lo tengo que continuar en la próxima clase porque no les recordé cómo solucionar ecuaciones, que tienen que saberlo al revés y al derecho. ¿Verdad? Me confundí. Ya, pero igual esto que les acabo de decir, tienen que saberlo, es parte de la materia. Ya, volvamos entonces a lo que teníamos que hacer. Chuta. Se me le chispoteó. Ya. Entonces, lo que había prometido esta clase es cómo solucionar ecuaciones cuadráticas. Ya, tiene que primero reconocer el tipo. Hay 5 tipos, o 6, 5 o 6, ahí vamos a ir contando los 6 tipos de ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Y los vamos a aprender a solucionar todos. Tiene que saber solucionarlos todos. ¿Ya? Entonces, la general se entiende como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la forma general de escribir una ecuación cuadrática de forma ordenada. Obviamente, no siempre van a estar ordenadas y ahí usted tiene que ordenarla aplicando álgebra simple. Acomodar primero la x cuadrada, después la b y después la c. ¿Ya? Entonces, el primer tipo es cuando usted tiene ax cuadrado más c igual a 0. ¿Qué forma pasa ahí? Por ejemplo, usted puede tener 4x cuadrado menos menos 64, ¿ya? Igual a 0. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Esa ecuación se puede resolver simplemente despejando el x cuadrado. O sea, yo puedo sumar 64, me queda 4x cuadrado es igual a 64, dividir por 4, me queda x cuadrado es igual a 16. Y finalmente yo puedo aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. A este lado, como tengo raíz cuadrada de x cuadrado, se termina eliminando y yo simplemente voy a escribir x. Y a este lado tengo que hacer siempre más y menos. Más 4 y menos 4. ¿Ya? Más menos la raíz de 16 y menos la raíz de 16. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí queda más 4 y menos 4. Porque al tener esa ecuación acá, así tal cual, x cuadrado igual a 16, yo me estoy haciendo la pregunta. ¿Qué números al cuadrado dan 16? Y usted no puede quedarse solamente con la respuesta positiva, porque, bueno, 4 al cuadrado es 16, pero menos 4 al cuadrado también es 16. Por eso siempre se considera el más y el menos. ¿Ya? Esta forma no tiene por qué ser con números tan bonitos. La raíz no siempre va a tener una solución exacta. Me puede quedar, no sé, por raíz de 15 y queda así nomás. Más raíz de 15 y menos raíz de 15. Puede ser con decimales incluso, o con raíces sobre raíces y da exactamente lo mismo. Usted simplemente tiene que entender que si tiene el A y el C, no tiene B,
usted puede despejarlo de esta forma y solucionarlo de esa forma. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Mm? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están todos claros cómo solucionar este tipo de ecuaciones? Sí. ¿Sí? Ya. Supongo que la demás gente está entendiendo. Ya, ese es el primer tipo. Segundo tipo de ecuaciones. Segundo tipo. Es cuando usted tiene ax cuadrado más bx igual a 0. O sea, no tiene la c. El primer tipo es cuando no tenía la b. El segundo tipo es cuando no tiene la c. En este caso, lo que tiene que hacer usted es que tiene que factorizar por factor común. ¿Ya? En este caso, el factor común vendría siendo la x y se quedaría algo así. X es paréntesis ax más b igual a 0. ¿Ya? Vamos a hacerlo en un ejemplo para ver lo que tiene que hacer. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 5x cuadrado más 12 igual a 0, de x igual a 0, usted simplemente despeja y le queda x, o sea, factoriza, paréntesis 5x más 12. En ese punto usted tiene que separar las soluciones y decir, bueno, x es igual a 0 o 5x más 12 es igual a 0 y despeja. Eso ahí va a quedar 5x es igual a menos 12 y finalmente x es igual a menos 12 partido 5. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se debe hacer? Siempre son los mismos pasos. Usted factoriza factor común, siempre la primera solución va a ser 0 y la segunda solución va a ser despejar el paréntesis igual a 0. ¿Ya? Otro ejemplo, para que vayan viendo si entendió o no. Por ejemplo, si tiene 8x cuadrado más 5x. O menos, para que cambie el signo. Ya no importa realmente el signo aquí. Ya de nuevo es x factor de 8x menos 5. X va a ser igual a 0 y el otro caso va a ser 8x menos 5 igual a 0. Despeja, queda 8x igual a 5 y x va a ser igual a 5 octavos. ¿Ya? Súper simple. ¿Alguna duda? ¿Estamos todos claritos? ¿Todos saben? ¿Mm? 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 Profe, la X de afuera puede ir con un número. ¿La x qué? La X que está afuera. ¿Puede ir con un número? Sí, si usted quiere, a veces va a pasarle, no le va a afectar en el resultado, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo como el que usted dice. Para que llegue un número afuera de la X, lo que tiene que pasar es que el segundo término sea múltiplo del número. O sea, una cosa así como 4x menos 20x igual a 0. Entonces, si usted factoriza por factor común, tiene en común el 4 con el 20, factor 4, entonces puede decir ya, 4x va a ser factor de x menos 5. La gracia de hacer eso, cuando puede hacerlo, es que la primera solución va a seguir siendo x igual a 0, porque va a quedarle 4x es igual a 0 y eso va a seguir siendo que x es igual a 0.
no influye en que sea 0. Y el otro, la gracia es que le va a poder quedar más despejado. Entonces acá puede sacar directo que x es igual a 5 positivo. Y no tiene que hacer este paso intermedio de pasar por otro lado y dividir. ¿Ya? Eso puede pasar, que el primero sea múltiplo del segundo. Ya, gracias. Ya. Eso es con el primer y segundo forma. Ahora, una cosa que se me pasó de la primera forma, que lo voy a poner al tiro como ejemplo, es que la primera forma no siempre tiene solución. ¿Ya? La primera forma era ax cuadrado más c. ¿Qué pasa? Ese c tiene que ser, o sea, el despeje tiene que quedar, puede quedarle negativo. Por ejemplo, si yo le pongo 5x cuadrado más 10 igual a 0, y usted despeja esto, le va a quedar 5x cuadrado es igual a menos 10, y x cuadrado va a ser igual a menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Acá usted aplica raíz, pero le va a caer raíz de menos 2. Cuando el despeje de la primera forma le queda negativo, no tiene solución a los reales, ¿ya? Ahí tendría que buscar números complejos, pero como a ustedes le sacaron números complejos, no se tienen que preocupar de eso, solamente tiene que decir que no tiene solución en los reales. ¿Ya? Eso respecto a la forma 1 y 2. La forma 3 es un tipo de factorización. ¿Ya? 3. Cuando usted tiene un trinomio de la forma x cuadrado más px más q. ¿Ya? Esta es la factorización que siempre hacemos, la más común, que es cuando tiene no tiene un valor ahí, es 1, vale 1. Tiene, por ejemplo, x cuadrado más 6x más 8 igual a 0. Entonces tienen los tres términos, pero acá esto se puede factorizar de la siguiente manera. Usted tiene que siempre decir, bueno, x y dice dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. En este 4 sería más 4 y más 2. ¿Ya? 2 por 4, 8. 2 más 4, 6. Y esa es la factorización. Ahora, no son las soluciones es decir que son igual a 0. ¿Ya? Obviamente es tan simple la ecuación que uno suele decir que hay que cambiarle el signo. ¿Ya? Sí, hay que cambiar el signo, pero en realidad lo que uno hace es despejar. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Por las formas que van a ver después. ¿Ya? Menos 4 y menos 2. Esas son las soluciones. Esa es solamente la factorización. ¿Ya? Alguien es eso. Esa es la forma más simple. Voy a poner otro ejemplo por si acaso. Puede tener, Profe, diga, las soluciones eran los vértices, las ¿cierto? O soluciones, sea, no, bueno, los vértices, corte en el eje X. Las soluciones son las que van aquí. Esa y esa. Esas son las soluciones en la gráfica. ya solamente están en la X. Solamente están en la X, ¿ya? Y ahí le decía, por eso le decía lo del discriminante. Lo del discriminante le dice si tiene dos, si tiene una sola, o si no tiene, ¿ya? Esas Ya. son las tres formas que pueden tener. Puede tener dos, una o ninguna, dependiendo de la ecuación si tiene o no solución, ¿ya? Ahora, esta forma no siempre es factorizable. Por ejemplo, si acá yo le pusiera otro número, lo cambiara simplemente a 7, no se puede factorizar, no existe ningún par de números que me den 7 y 6 positivos, porque 7 solamente tiene la combinación 7 por 1, pero 7 más 1 es 8. No me sirve. ¿Ya? Si cambiara un signo quizás me serviría, pero no me sirve. No siempre va a poder ser factorizable. Y cuando se encuentre con cosas que no son factorizables, ahí es cuando tiene que recurrir a la ecuación cuática esa
Pero de eso hablamos más ratito. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo de estos. Tiene que ir jugando con los signos. Por ejemplo, si usted tiene menos 4x y menos 4x y tiene menos 12. ¿Ya? Si tiene menos 4x y menos 12, siempre igual a 0. En caso de que no le presenten una ecuación así, usted tiene que ordenarla, siempre de acuerdo a eso. Y ahí usted tiene que jugar con los signos. Siempre se tiene que cumplir que sean dos números, positivos o negativos, que sean combinaciones de 12 y que me den menos 4. Entonces usted siempre tiene que escribir como, ya, las combinaciones del último número. 12 por 1, 6 por 2, 4 por 3. Y creo que esas son todas. ¿Ya? Una vez que tiene eso, usted tiene que ir jugando con los signos. Ya, me tiene que dar 12 negativo, entonces la multiplicación, si es negativa, tiene que ser 1 positivo y 1 negativo, y me tiene que dar menos 4. Ya, entonces 12 con 1 no me puede dar 4, 4 y 3 tampoco me puede dar 4, pero 6 y 2 sí. Me tiene que dar menos 4, entonces tiene que ser el 2 positivo y el 6 negativo. Entonces así va la factorización. Menos 6 más 2. Y si usted lo prueba, 2 por menos 6 me da menos 12. Y 2 menos 6 me da menos 4. Tienen que calzarles los signos. ¿Ya? Y ahí se termina diciendo que x igual a 6 y x es igual a 2. ¿Ya? Que es el despeje. Recuerda, siempre yo estoy despejando acá. Ahora, cuando es simple, yo le cambio el signo, pero no siempre va a ser así. ¿Ya? Eso respecto a las factorizaciones de ese tipo. Ahora, el cuarto tipo. El cuarto tipo es cuando tiene un numerito ahí. Déjeme pensar un poquito el ejemplo bien. 3x cuadrado. Espérame un segundito. Más 6x. Necesito un lápiz. Ya. Ya, ahí tengo el ejemplo. Entonces, esto va a ser 3x más 5x menos 8. ¿Ya? Cuando usted tiene eso, si se fija, no se puede factorizar como lo hicimos antes, exactamente como lo hicimos antes, por culpa de ese 3. La factorización anterior solamente se puede hacer cuando acá tiene un 1, o realmente, o sea, como que no tiene ningún número, y ahí el x está acompañado por un 1. Pero como tiene 3, tiene que hacerlo de forma distinta. ¿Qué se hace? Ahí, usted multiplica la ecuación por 3. Entonces, como le multiplica la ecuación por 3, le queda 9x cuadrado más 15x menos 24, igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Estos dos términos usted los puede escribir como un factor en común que se hace como 3x paréntesis al cuadrado más 5 por 3x menos 24. ¿Ya? Si se fija ahí lo que hice fue como que factoricé el cuadrado de ese, que era 3, y acá lo dejé como el factor de 3, 3 por 5, 15.
Y el 24 lo dejo ahí solo. ¿Qué es lo que pasa? Eso me permite hacer la factorización como lo estábamos haciendo antes, solamente cambiando aquí, en vez de poner el x solito, lo pongo como 3x y 3x. Y ahí hago el juego de pensar, ya, dos números que me den 24 y 5. ¿Ya? Combinaciones de 24. 24 por 1, 8 por 3, 6 por 4, 12 por 2. ¿Ya? Entonces, entre todas esas, ¿cuál me da 5 positivo? Sería más 8 y menos 3. Entonces, más 8 y menos 3. Y una vez que ya tiene eso, usted dice ya. Entonces, 3x más 8 es igual a 0 y 3x menos 3 es igual a 0. 3x más 8 le va a quedar x va a ser igual a menos 8 tercios. Y acá le va a quedar que x va a ser igual a 3 partido 3, que es 1. Y esas son sus soluciones. ¿Ya? Ahora, de esta ecuación, usted puede saltarse estos dos pasos y llegar, o sea, saltarse ese paso intermedio y hacerlo directamente así. ¿Ya? Porque si se fija, todo lo que hago es que pongo en un paréntesis el primer término al multiplicarlo por ese, y ese 5 lo dejo solito y lo dejo multiplicando por 3x. ¿Ya? ¿Alguna duda con el ejercicio, chiquillos? Ahora, ¿qué pasa al lado derecho? Como es 0, 3 por 0 sigue siendo 0. ¿Ya? Pero acá yo también multipliqué por 3 a este lado de la ecuación. Recuerde que cuando uno hace cosas con ecuaciones se hacen a ambos lados. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Pregunta. Ya los de cuarto medio deberían estar todos más o menos habituados a esto. Ya lo hemos visto como 80 veces en lo que nos conocemos. La gente de tercero quizás está un poquito más falta de práctica, pero así se hace. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? 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 Profe, tú, aparte, en el que una ecuación daba cero, ¿ese es el que tiene una sola solución? En el que sí, en el que, a ver, Una X daba cero. no es que la X, no. La X cuando da 0 tiene dos soluciones. A ver, si usted tiene X cuadrado menos 4 igual a 0, o sea, no, X cuadrado menos 4X igual a 0, le queda que tiene X y X menos 4 y las soluciones son X igual a 0 y X es igual a 4. Eso tiene dos soluciones, esto está pasando así. Pasa por el 0 y pasa por el 4. ¿Ya? No es lo mismo que estar así. ¿Ya? Por ejemplo, para eso yo tengo que hacer que el determinante sea 0. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más 4x más 4, en esa ecuación usted puede calcular el determinante. Por ejemplo, acá A vale 1, B vale 4 y C vale 4. Y el determinante, lo que uno hace con el determinante, lo calcula, es b cuadrado menos 4ac. Entonces b cuadrado va a ser 4 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 4, y eso le queda 16 menos 16, que es 0. Cuando el determinante da 0, tiene una solución. Ahora, fíjese qué es lo que pasa con esa ecuación. Que esta ecuación de aquí, si usted la factoriza, va a tener lo siguiente. X cuadrado más 4x más 4 es igual a 0. Y le va a quedar que xx más 2 y más 2. Entonces, si se fija, acá tiene una pura solución que es x es igual a menos 2. Y lo que pasa con esta ecuación es que esto va así. Tiene una sola solución que toca en el menos 2. No es lo mismo que la solución sea 0 que el determinante sea 0. ¿Ya?
esta es la solución, ese es el determinante. Son dos cosas distintas. Ya, ya, ya. Profe, Diga, repito, ¿qué que era el queda. determinante? ¿Ah? ¿Qué era el determinante? El determinante es, miren, la próxima semana voy a hablar más del determinante. Ahora, chiquillos, antes que se acabe la clase, próxima semana hay una pequeña evaluación que les voy a hacer resolver ecuaciones de este tipo, ¿ya? Y después vamos a hablar más sobre el determinante y lo que significa y todas las consecuencias que tiene, ¿ya? Ya.